Buenas tardes. El tema que nos corresponde tratar es el dilema de si el trabajo social realiza o no intervención. Está a cargo de Nicole Galvez y de Paula Abril. Para esa exposición, este tema se tomaron 4 textos, 2 que tienen un diálogo con Michael Foucault, uno de la autora Olga Lucía Vélez Restrepo y el último del docente Wilson Mellizo. En esta exposición trabajaremos reconfigurando el trabajo social de la autora Olga Lucía Vélez Restrepo, trabajo social, control social y normalización, mesa redonda de discusión con Michael Foucault y por último el texto Hip Hop, experiencia, potencia y emergencia juvenil en los escenarios urbanos populares del docente Wilson Mellizo y Alba Lucía Cruz. Para comenzar, debemos definir qué es el poder para Foucault. Y el poder para Foucault no es simplemente una entidad que algunos poseen y otros no, sino una red de relaciones dinámicas que atraviesan toda la sociedad. Se enfocó en cómo el poder se ejerce en diversas instituciones y prácticas sociales, influyendo en la construcción de conocimiento, normas y formas de comportamiento. Además, Foucault argumentó que el poder no solo reprime, sino que también produce y moldea identidades y discursos, siempre en constante cambio y adaptación. En el texto se tocan 3 importantes factores y es el control social, la normalización y la resistencia. El control social, según Foucault, se materializa a través de varias tecnologías de poder, como la vigilancia, la normalización, la disciplina, el disciplinamiento. Y estas tecnologías operan en diferentes instituciones y prácticas sociales, como la educación, la medicina, la justicia, entre otras, para regular y guiar la conducta de los individuos y mantener el orden social. También es un proceso complejo y descentralizado que implica la regulación y producción de las normas y prácticas que influyen en cómo nos comportamos y nos percibimos a nosotros mismos en la sociedad. En el segundo aspecto tenemos a la normalización, y la normalización es un mecanismo a través del cual el poder se ejerce para regular y estandarizar las conductas y percepciones en la sociedad, contribuyendo a la conformación de la identidad individual y colectiva. La normalización también no se refiere a establecer una norma, un estándar o una medida, sino a un proceso más complejo en el que se determina lo que es aceptable y deseable en función de los criterios sociales, culturales, históricos y políticos. Se crea un ideal de comportamiento que las personas son incentivadas a seguir y que se considera adecuado para la sociedad en un momento dado. Esto se da por las instituciones como hospitales, psiquiátricos, colegios y también ayuda mediante la normatividad, que es la que establece mediante la ley el comportamiento deseado en la sociedad. Foucault también nos explica la relación que tiene el trabajo social con el control social y la normalización. Y es que en el contexto del trabajo social, el control social se refiere a cómo se aplican estrategias y prácticas para influir en el comportamiento y las situaciones de los individuos, especialmente aquellos que pueden estar en situaciones de vulnerabilidad o necesidad de apoyo. Y en cuanto a la normalización, en el ámbito del trabajo social puede implicar trabajar con individuos y comunidades para ayudarles a adaptarse a las normas y valores aceptados de la sociedad para seguir en un statu quo, permitiéndoles una mejor integración social. Esto Foucault lo critica y también propone que la resistencia puede ser una alternativa para desafiar las normas sociales y opresivas. Y es que los trabajadores sociales tenemos mucha experiencia con el poder. Por ejemplo, la vivencia con los clientes. Y es que nos cuentan sus experiencias y sus vivencias y esto es algo totalmente íntimo y subjetivo. Muchas de estas problemáticas que los usuarios comentan son injusticias sociales que nacen de este ejercicio del poder y aspectos microfísicos del poder que se expresan en la sociedad y es casi que imposible cambiarlos desde nuestro trabajo. También en la relación de ayuda y una relación de poder por el saber y saber hacer, que son los conocimientos que nosotros tenemos y imponemos nuestro criterio sobre la vida de las personas. También si se trabaja dentro de una institución hay que seguir lineamientos, se tiene que tener en cuenta que los trabajadores sociales son asalariados y normativas de las instituciones. Y también el trabajador social vende su fuerza de trabajo, por lo cual a veces no puede ser totalmente independiente en su intervención. También en el aparato político nos tenemos que atener a políticas sociales, en donde también se legitima el poder político del Estado. Pero Foucault critica esto y nos invita a ser trabajadores sociales críticos y evitar caer en el control social y la normalización, adoptando enfoques reflexivos, éticos y emancipatorios en la práctica profesional. Y entra cuestionamiento constante, donde se interrogan las normas, los valores y las suposiciones culturales que puedan estar presentes en la práctica.
En el texto Reconfigurando el trabajo social de la autora Olga Lucía Vélez Restrepo, la autora expone elementos que hacen parte del ejercicio profesional y les da una mirada crítica en relación al trabajo social contemporáneo. Inicialmente, la autora critica el término intervención y propone repensarlo y sustituirlo por el término actuación. ¿Por qué propone esto? Lo hace porque el término intervenir tiene una connotación positivista y, como ya se mencionó en relación a Foucault, también de poder. Esto facilita la manipulación, el control y la cosificación de las personas y las situaciones. Con el término actuación, la autora pretende que se comprenda como el conjunto de acciones profesionales, epistemológicas y teóricas, pero que estén a su vez mediadas por la realidad. De esta forma, la actuación tendría un marco tanto estructural como contextual que definirían la finalidad, orientación y sentido de la acción. En el texto se hace un recorrido por 3 elementos que hacen parte del ejercicio, los cuales son la metodología y el método, los tipos, niveles y modelos, y la instrumentalidad. En la metodología y método, la autora pretende dejar clara la diferencia entre estos 2 elementos, puesto que existen confusiones frente a su función. La diferencia entre estos 2, según la autora, se refiere a 2 conceptos clave en la planificación y ejecución de investigaciones y prácticas en el ámbito del trabajo social. Estos términos se utilizan de manera distintiva para describir 2 aspectos fundamentales. La metodología es más amplia y abstracta que los métodos en sí. Define cómo se concibe y se aborda una problemática social o una investigación en términos de los principios teóricos y los valores que se aplican. Esta proporciona una orientación filosófica y epistemológica que sustenta la elección y la aplicación de los métodos en el trabajo social. Puede incluir consideraciones éticas, teorías sociales, enfoques críticos y una comprensión más profunda de las relaciones del poder en la sociedad. Mientras que, por otra parte, el método se refiere a un conjunto específico de técnicas, procedimientos y pasos sistemáticos que se utilizan para llevar a cabo una tarea o una investigación en el trabajo social. Los métodos son herramientas concretas que se utilizan para recolectar, analizar y organizar la información en un proceso. Ejemplos de métodos en el trabajo social incluyen entrevistas, encuestas, observación participante, revisión documental, entre otros. Los métodos son las acciones específicas que se toman para abordar un problema o una pregunta de investigación en el trabajo social. Para continuar, la autora destaca tipologías de actuación, dentro de estas destaca 4, iniciando por la prestacional, la cual tiene un carácter asistencial. Esta se centra en satisfacer las necesidades básicas de las personas mediante la entrega de servicios directos a aquellos que enfrentan crisis o situaciones especiales. También aborda situaciones de carencia permanente que requieren atención planificada o acceso a recursos. Frente a esto, la autora piensa que la opacidad social en las sociedades contemporáneas y la reducción del estado de bienestar han llevado a una reorientación del gasto social y la restricción de servicios asistenciales. A pesar de esto, la demanda de servicios es cada vez mayor debido al empobrecimiento y la disminución de la calidad de vida en muchas partes del mundo. Se reconoce la necesidad de superar el paternalismo en la asistencia social y elevarla a una categoría político-social basada en derechos fundamentales, eficacia, eficiencia, ética y responsabilidad social. Aunque la asistencia es necesaria, no puede ser la esencia del trabajo social y esto debe repensarse desde el trabajo social contemporáneo. Debe considerarse como complementaria a otras acciones sociales y está respaldada por sólidas bases teóricas y gerenciales. La gestión de servicios sociales debe incorporar perspectivas gerenciales y educativas para empoderar a los usuarios de los servicios y construir políticas sociales basadas en la justicia y la equidad. La autora continúa con el tipo de actuación promocional, la cual tiene un enfoque de desarrollo social y humano. El trabajo social promocional se centra en potenciar las capacidades individuales y los recursos colectivos para mejorar o satisfacer las necesidades humanas y sociales. Pone énfasis en la capacidad de respuesta de las personas, grupos y comunidades frente a situaciones problemáticas. A pesar de los avances en enfoques participativos, la relación entre participación, ideología y populismo ha limitado su alcance y efectividad. La participación se ha convertido en un tema polémico y su interpretación varía según el contexto político. Por lo cual, la autora concluye señalando la necesidad de reconsiderar las concepciones sobre lo participativo y comunitario en el trabajo social a la luz de las transformaciones sociales actuales. La tercera que comenta la autora es la preventiva, la cual tiene un enfoque de actuación precoz. Esta se enfoca en la anticipación y la actuación precoz para abordar las causas que generan problemas sociales con el objetivo de prevenir su aparición. La prevención busca intervenir antes de que los problemas sociales se manifiesten, centrándose en la identificación y mitigación de las causas subyacentes. Se basa en principios como la capacidad de autorregulación o sinergia, tanto a nivel individual como colectivo. Y al igual que en la práctica promocional, la educación se considera una estrategia clave para la acción profesional. Para finalizar con esta parte, la autora menciona el tipo de actuación educativa, la cual tiene una estrategia de acción en varias modalidades. Y en el texto la autora subraya la importancia de la función educadora en diversas modalidades del trabajo social, como la promocional y la preventiva. Sin embargo, se enfatiza que la educación no debe limitarse al ámbito formal e informativo, sino que debe expandirse a procesos de comunicación e interacción que influyen en la construcción de significados, realidades y subjetividades en contextos sociales más amplios.
El texto resalta que las modalidades tradicionales del trabajo social han estado centradas en lo público y en lo sectorial, descuidando la importancia de lo privado y lo cotidiano como espacios significativos para la construcción social de la realidad. Se plantea la necesidad de que el trabajo social se adapte a las tendencias contemporáneas, lo que implica explorar y consolidar el trabajo en red y reconocer que lo privado y lo cotidiano son escenarios cruciales para la reconfiguración metodológica en esta profesión. La autora también menciona en el texto que estos tipos de actuación tienen dos niveles: la directa, que es el contacto cara a cara entre el profesional y las personas, y el nivel indirecto, en el cual no es necesario un contacto directo para la realización de la actuación. La autora resalta que esta división proviene de un enfoque positivista que enfatiza la formalización, esquematización y fragmentación del conocimiento y las metodologías. La clasificación en niveles de actuación directa e indirecta simplifica en exceso la acción social y crea barreras cognitivas y operativas. Esta separación es criticada por su visión objetivista y externalista que descuida la importancia de las relaciones interpersonales y la subjetividad en el aborde de lo social. La actuación indirecta se basa en la asepsia y el formalismo técnico, reemplazando las relaciones interpersonales por una visión objetiva y neutral. Esto se considera una limitación. Teniendo en cuenta que las tendencias contemporáneas de la acción social valoran la subjetividad y la comunicación como puentes para comprender y abordar la realidad social, se destaca la importancia de enfoques dialógicos e interactivos. En el texto, la autora concluye destacando la necesidad de superar las restricciones de clasificaciones obsoletas y promover la incorporación de perspectivas desde adentro en la metodología de la actuación profesional del trabajo social del siglo XXI. Siguiendo en el texto, la autora nos muestra los modelos que se han ido implantando en el trabajo social a través de su historia, que están divididos entre los tradicionales, los críticos y los contemporáneos. En el texto se destaca que el nuevo orden mundial plantea desafíos significativos a las profesiones y el trabajo social no puede permanecer ajeno a estos cambios. Se mencionan algunas de las características de las sociedades contemporáneas como el conflicto social generalizado, la ampliación de la pobreza, la exclusión, el multiculturalismo y la importancia de lo simbólico en la vida social. Estas realidades deben considerarse como parte integral de la profesión y deben impulsar la creación de nuevas propuestas metodológicas. La profesión debe desarrollar nuevas metodologías para abordar y reinterpretar las modalidades y ámbitos de actuación. Esto implica la configuración de nuevas propuestas, la identificación de nuevos sujetos y problemáticas y la consideración de perspectivas de acción diferentes a las tradicionales. El trabajo social contemporáneo se enfrenta al desafío de ampliar su enfoque y adaptarse a las realidades cambiantes de la sociedad. Esto implica la necesidad de responder de manera efectiva a las complejidades y dinámicas actuales. Para finalizar con este texto, la autora habla de la instrumentalidad. Señala que el trabajo social a menudo hace un uso instrumental, formalizado y positivista de las técnicas, lo que limita las posibilidades de diálogo e interacción. Esto se debe a la búsqueda de resultados tangibles y cuantificables, lo que a veces descuida el impacto social y los procesos. La instrumentalidad en el trabajo social se ha desarrollado a lo largo de la historia en respuesta a las demandas del mundo laboral y las diversas situaciones sociales. Ha evolucionado en función de las demandas cambiantes y las respuestas necesarias. Y esta tiene tres aspectos fundamentales. El primero es la funcionalidad práctica. La instrumentalidad está relacionada con la eficacia práctica de la actuación profesional. Se enfatiza en la planificación, ejecución y evaluación de acciones para abordar fenómenos sociales. La segunda son las particularidades operativas, que se refiere a las acciones particulares y el enfoque inmediatista en el ejercicio profesional, lo que lleva al uso de técnicas positivistas y herramientas específicas. Y por último, la mediación de la instrumentalidad. La instrumentalidad actúa como una mediación que condiciona los criterios de utilidad y eficacia en el trabajo social, a menudo ocultando los vínculos subyacentes y las estructuras sociales. A menudo se tiende a reificar lo instrumental, tratando las técnicas y herramientas como entidades neutrales y abstractas. Esto puede llevar a la pérdida de la reflexión y la comprensión global de la realidad social. En el texto, la autora destaca la importancia de superar la instrumentalidad acrítica y abogar por un enfoque crítico y político en el trabajo social. Se enfatiza la necesidad de enriquecer la instrumentalidad para responder a demandas cambiantes y establecer vínculos con un proyecto ético-político que promueva la democracia y los derechos sociales humanos. Teniendo en cuenta el tema abordado en clase y los textos tratados, el texto Hip Hop, Experiencia, Potencia, Emergencia Juvenil en los escenarios urbano-populares, ¿qué tipo de acción genera?